Hola, nosotros somos el equipo número 4 que está conformado por Heisin Álvarez, Mariana Calixto, Alejandro Hernández, Leslie Padilla y Kiabet Chaides. y vamos a hablar sobre el tema de visitantes florales de la Tecoma Stands en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. En el planteamiento del problema, la Tecoma Stands depende principalmente de abejas, mariposas, abejas, colibríes, hormigas y otros insectos para su polinización, los cuales a su vez encuentran en esta planta una fuente de alimento indispensable. Sin embargo, en numerosas comunidades que cuentan con este tipo de arbustos en zonas urbanas se desconoce la relevancia ecológica. En este proyecto se pretende elaborar un listado de los visitantes florales de este arbusto, acompañado de un análisis detallado de las principales especies que intervienen en el proceso de polinización. Para ello, se realizarán observaciones, recolección de ejemplares y análisis. De esta manera, daremos a conocer a la comunidad la importancia de los insectos y aves asociados a este arbusto floral en el proceso de la polinización. En el apartado de la introducción, la polinización es un proceso que permite que las plantas con flores puedan reproducirse y con ello perpetuar sus especies. Se trata de un mecanismo esencial para el funcionamiento de los ecosistemas. Este proceso sucede cuando el polen pasa de la parte masculina de la flor, los estambres, a la parte femenina, el estigma, lo que da origen a nuevas semillas y frutos. Una de las plantas que depende de los polinizadores es la Tecoma Stans, un arbusto que pertenece a la familia Bignoniaceae. Esta planta es visitada por abejas, mariposas, colibríes, hormigas y otros insectos, que le ayudan en su proceso de polinización mientras se alimentan de ella. Con el fin de documentar estas relaciones, la presente investigación se desarrollará en las áreas verdes del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. En la justificación se establece la importancia de analizar la relación entre Tecoma Stans y los polinizadores que interactúan con ella dentro de un contexto urbano. Esta planta es clave en Tamaulipas debido a su resistencia, amplia distribución y capacidad para atraer fauna. Sin embargo, la fragmentación de los espacios verdes limita la presencia de polinizadores y afecta su eficiencia. La investigación es necesaria porque aporta datos sobre qué organismos utilizan la planta y cuál es la relevancia ecológica de estas interacciones. Este conocimiento es valioso para la planificación urbana, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Asimismo, beneficia tanto a autoridades ambientales como a instituciones educativas y comunidades locales, ya que establece evidencia científica para estrategias de restauración y reforestación. Objetivos. General. Inventar a los visitantes florales del arbusto Tecoma Stans tronadora en zonas urbanas de Ciudad Victoria. Específicos. Número 1. Identificar los principales visitantes florales, insectos, aves u otros que visitan las flores de Tecoma Stans en el área de estudio. 2. Documentar mediante tablas, fotografías y descripciones morfológicas a los visitantes florales más representativos. 3. Dar a conocer a la comunidad la importancia de los insectos y aves asociados a este arbusto floral en el proceso de polinización. Metodología. Trabajo de escritorio. El proyecto comenzó eligiendo el tema principal y definiendo los objetivos. Para fundamentarlo, se realizó una revisión bibliográfica usando artículos, libros y publicaciones recientes, evitando fuentes con más de 5 años de antigüedad. Área de estudio. El sitio donde se llevó a cabo la investigación fue el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria en Tamaulipas, México. El mapa del campus se utilizó para ubicar los puntos donde se recolectaron las muestras. Trabajo de campo. Las observaciones y colecta de especies se realizaron los días martes entre las 9 y las 11 a.m. durante un periodo de 2 meses, de septiembre a finales de octubre. Colecta de ejemplares. Para recolectar insectos se utilizaron redes entomológicas enfocándose en las especies asociadas al arbusto Tecoma Stans. Una vez capturados, los ejemplares se colocaban en un frasco con alcohol al 70% para su conservación. Trabajo de laboratorio. Ya en el laboratorio, las especies se colocaron en cajas Petri y después se observaron con el estereoscopio. También se tomaron fotografías para su registro. Claves taxonómicas. Con las observaciones realizadas en el estereoscopio, fue posible identificar características clave de las especies colectadas. Esto permitió buscar en la literatura científica las claves taxonómicas necesarias para clasificarlas hasta orden y familia.
Durante la segunda semana de septiembre y octubre, entre las 9:33 y las 11 de la mañana, registramos todas las especies de polinizadores que interactuaban con la flor de la Tecoma stans. En total identificamos 12 grupos taxonómicos entre artrópodos y aves. Dentro del filo Artrópoda registramos 2 clases, Hexápoda y Arácnida. En Hexápoda encontramos 5 órdenes y 7 familias distintas, mientras que de Arácnida identificamos un orden y 2 familias. Además del filo Crodada, observamos 2 especies de aves pertenecientes al mismo orden y a la misma familia. En este apartado presentamos las descripciones morfológicas, las cuales fueron realizadas a partir del uso de las claves taxonómicas. Estas claves nos permitieron identificar a los ejemplares colectados observando las características como la forma de su cuerpo, la estructura, las venas, las antenas, las alas o la disposición de sus ojos. Para la clase Hexápoda se identificaron las siguientes familias: Halictide, Formicide, Cicadélide, Redúvide, Crisópide, Muside, Cantáride. Para la clase Arácnida se identificaron las especies Tomícide y Oxiópide, mientras que en la clase Saurópsida se identificó solo una familia, Trochilide. La familia Halictide se identificó gracias a la unión entre el abdomen y el tórax un poco constreñida, así también como su cuerpo piloso y una glosa puntiaguda. En Formicide la clave fue la presencia del peciolo y antenas acodadas. Para Cicadélide destacaron las antenas cortas, las tías posteriores con espinas y los trazos de 3 segmentos. Los redúvides se identificaron por los picos de 3 segmentos y las patas anteriores modificadas. En Crisópide, las crisopas mostraron alas membranosas con venación abundante. En Díptera, Muside presentó antenas de 5 segmentos o menos y alas bien desarrolladas. Dentro de Coleóptera, Cantáride se identificó gracias a sus elitros blandos y sus antenas filiformes. En Arácnida, Oxiópide mostró ojos dispuestos en forma de hexágono y patas largas, adaptadas para cazar, mientras que Tomicidae presentó patas laterigradas, típicas de las arañas cangrejo. Finalmente, las aves fueron descritas mediante caracteres visibles, como color iridiscente del plumaje, forma del pico y proporciones corporales. Esto permitió identificar especies como Cynanthus latirostris y Archilochus colubris. En la discusión analizamos los resultados y las razones por las cuales no se encuentran tantos polinizadores como esperábamos. Aunque la literatura indica que Tecoma stans es muy visitada por aves e insectos polinizadores, en nuestro estudio solo registramos una especie que realmente realizó la polinización, mientras que la mayoría de los organismos recolectados fueron visitantes florales que usaban la planta para alimentarse o refugiarse, pero no transportaban polen. Una de las principales causas de la baja diversidad fue el tiempo de observación, pues trabajamos pocos días y solo en la mañana, lo que limitó detectar especies activas en otros horarios. Además, la temporada del estudio de finales de agosto a octubre coinciden con el inicio del otoño, cuando disminuye la actividad de muchos polinizadores por los cambios de temperatura. También influye en que el trabajo se realizó en un entorno urbano, donde el ruido, la contaminación y la fragmentación del hábitat reduce la presencia de polinizadores. Aún así, encontramos varios insectos que utilizan la Tecoma stans, lo que muestra su importancia ecológica en la ciudad. Aunque los resultados no fueron los esperados en cuanto a polinización, el proyecto permitió conocer mejor las interacciones ecológicas, reforzar habilidades de identificación y reconocer la importancia de mejorar el diseño de muestreo, incluyendo más horarios y más puntos de observación en futuras investigaciones. En el apartado de conclusiones, el estudio permitió identificar 11 especies asociadas a la Tecoma stans, aunque no se logra su determinación precisa a nivel de especies debido a limitaciones metodológicas y ambientales. Entre ellas destaca el periodo de muestreo realizado en los meses que disminuye la actividad de los polinizadores.
así como las condiciones urbanas que reducen la diversidad. Aún con estas limitaciones, se confirmó que la Tecoma stans es una especie ecológicamente importante, capaz de sostener distintas formas de vida, incluso en ambientes perturbados. El proyecto evidenció la necesidad de mejorar la planificación de muestreo, utilizar herramientas de taxonomía más complejas y ampliar los horarios de observación. Finalmente, el trabajo permitió reforzar habilidades académicas y prácticas en identificación, colecta y análisis biológico, sirviendo como base para investigaciones futuras sobre interacciones planta y fauna.